Bueno, id pasando y pasan unos minutinos ya de la hora, así que si os parece vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo en estos días que hay tanta actividad interesante por el mundo. Podíais estar viendo la inauguración de Trump y estáis aquí. Bueno, ante todo darle las gracias a la Junta Directiva, a la Asociación de Amas de Casa de Avilés, a Aurora, María Jesús y Charo, que están ahí al pie del cañón. Es mucho trabajo, a ver si alguien da un paso adelante y les echa una mano, que están ahí un poco sobrecargadas, que lo sepáis. Además es un trabajo muy satisfactorio. Yo tengo en mi familia mucha gente metida en el movimiento asociativo y te da mucho más de lo que le pones. A veces hay que trabajar, pero es muy satisfactorio. Si os parece vamos a ir empezando y vamos a hablar de la espalda. Es un tema que quien más quien menos nos da que pensar a bastantes. De hecho, las estadísticas dicen que la mitad de los españoles vamos a padecer dolores crónicos de espalda en algún momento de nuestra vida. O sea que se las trae el asunto, ¿no? Así que vamos a ir poquito a poco comentando sobre ello. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer énfasis en que cuando hablamos de salud, sobre todo hoy en día, en la época de Internet, que hay muchísima información, sacas el aparatín del bolsillo y tienes toda la información que quieras. Es muy importante asegurarse de que la información que recibimos sea fiable, ¿vale? Que esté basada en ciencia. Y a veces eso no es fácil, incluso puedes encontrar a veces noticias en los periódicos y sobre todo en redes sociales, que ahí nadie lo comprueba, pues información que es errónea o incluso en algunos casos dañina. Yo he visto demostraciones de ejercicios que si los hacías tal y como te los ponen en Internet, te puedes acabar haciendo daño. Entonces, siempre consultad con un profesional, ¿vale? Puede ser un profesional de bata blanca, un médico, un fisioterapeuta, antes de empezar a hacer algo. Y por otro lado, si algo de lo que digo yo aquí va en contra de lo que os dice el médico o el fisioterapeuta, tenéis que hacerle caso a él, porque a la mayor parte de vosotros no os conozco, no sé cuál es el estado actual de vuestra articulación, hay muchos matices, ¿vale? Yo voy a dar una serie de instrucciones generales, pero si hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que os ha dicho el médico, haced por favor caso al médico, ¿vale? Dicho esto, de esto hablamos en la última charla, pero es que quiero abundar en ello, porque ahora mismo en Estados Unidos están dando el discurso del nuevo gobierno y tenéis que saber que esa ciencia de la que os hablaba antes está bajo amenaza. El próximo secretario de Salud de Estados Unidos es un señor que se llama Robert F. Kennedy, que no cree en las vacunas, por ejemplo, o que dice que nunca deberías fiarte de tu médico, al revés de lo que os digo yo, y que el aditivo del flúor que ponen en la pasta de dientes vuelve transexuales a los niños. Eso le he oído yo decirlo en una entrevista. O sea que la ciencia está bajo amenaza, empiezan a cuestionarse cosas de sentido común. Y bueno, pues hay que estar muy atentos a todo esto porque puede tener consecuencias negativas. Entonces, la base de estas charlas que doy se puede resumir en lo que pone en la pantalla. A más movimiento, menos dolor. Y diréis, jolín, pues yo es que tengo el hombro así y cuando lo muevo me duele y cuando lo dejo quieto no. Es cierto, en el momento puntual es posible que algún movimiento te cause dolor, pero un régimen de movimientos bien establecido ayuda prácticamente en todos los casos a reducir las molestias, incluso en algunos casos a recuperar patologías reumáticas, como veremos y justificaremos de nuevo desde el punto de vista de la ciencia. La clave está en cómo me muevo y en con qué intensidad lo hago, ¿no? Y con qué frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues primero vamos a hacer un repaso breve de lo que hablamos en las últimas charlas, porque sabéis que estamos construyendo unas sobre otras, Entonces, y luego vamos a hablar de cómo es la columna, de para qué sirve la columna vertebral, de cómo enferma la columna vertebral
y luego qué podemos hacer por ella, qué hábitos podemos crear que ayuden a que nuestra columna vertebral esté más sana. Y por último, hablaré de mi especialidad, que es el Tai Chi, que es una forma de gimnasia china, que es uno de los aspectos que pueden ayudar, entre muchos otros, ¿no? Entonces, en las charlas anteriores hablamos de cómo, primero, de cómo se construye un cuerpo humano. Somos una auténtica maravilla, ¿eh? Acordaros de deciros eso la próxima vez que os miréis en el espejo. Eres una maravilla, porque realmente lo somos, ¿eh? Estamos construidos desde la materia más básica, bueno, se podría ir más abajo, pero vamos a quedarnos en los átomos, que a su vez construyen moléculas, que a su vez construyen macromoléculas, que son las proteínas, los glúcidos, las grasas, que a su vez construyen los tejidos, los órganos, y con órganos se hacen personas. Entonces, toda esa inmensa comunidad de pequeños seres vivos, que son las células, tiene un montón de equilibrios y relaciones entre ellas. Hoy vamos a centrarnos en cómo la columna vertebral se relaciona con el resto del cuerpo. Y también vimos cómo podemos hacer para que el movimiento nos ayude. Entonces, ¿qué es la columna vertebral? La columna vertebral es un conjunto de tejidos. Hay huesos, hay tejido del sistema nervioso, hay músculos, hay tendones, hay discos intervertebrales que están hechos de colágeno. Y entrando en detalle, tenemos primero los huesos. Si os dais cuenta, una columna vertebral tiene tres curvas: la curva cervical, que hace así, la curva dorsal, que va más o menos de aquí a aquí, y la curva lumbar, que yo no tengo mucha, pero estaría más o menos por ahí. Y debajo ya está el sacro y el coxis, que es donde empezaría el rabo si lo tuviéramos, ¿eh? Entonces, tenemos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, en cada una de ellas se insertan 2 costillas, veis que ya empezamos a relacionarnos con otras partes del cuerpo, y sobre ellas también se apoyan, sobre estas costillas a su vez, se apoyan los omóplatos, que los usamos para manejar los hombros y los brazos. Y luego tenemos las vértebras lumbares. Según vamos yendo hacia abajo, cada vez son más grandes, porque cada vez tienen que soportar más peso. Mi primera vértebra cervical, que la llaman Atlas, porque como el gigante de la mitología griega soporta el mundo, soporta nuestro mundo que está aquí metido en el cerebro, y mi profesor, que siempre bromea con el tamaño de mi cabeza, diría: tu Atlas soporta más que el de otros, ¿eh? Entonces, esa vértebra es muy chiquitina, porque solo carga con la cabeza. Sin embargo, sería más o menos de este tamaño, poco más gorda que el pulgar. Sin embargo, la quinta vértebra lumbar, la que está más abajo del todo, tendría más o menos el diámetro, pues, de una bola de billar o de un melocotón. ¿Veis? Se van haciendo más grandes. Aparte de huesos, tenemos también discos intervertebrales. ¿Qué son los discos intervertebrales? Pues son unas estructuras elásticas, pero muy sólidas, que permiten movilidad en la articulación. Si estuviera apoyado hueso sobre hueso, rozaría mucho, porque el hueso es poroso, raspa uno con otro, sería muy doloroso. Entonces tenemos esos discos para permitir la movilidad. Y además, por dentro de la columna vertebral baja la médula espinal, que es el nervio más importante que tiene el cuerpo, que sale del encéfalo y baja, y de él, entre cada 2 vértebras, sale un par de nervios, como veréis ahora en el vídeo que os voy a mostrar. Entonces, vamos a ponerlo en marcha. Vale, ahí veis una columna vertebral, como os decía, se ven un poquito las curvas, soporta el peso del cuerpo. Ahí veis una vértebra que tiene la parte gorda que está atrás, que es el cuerpo de la vértebra, que sirve para soportar el peso, y la parte delantera con esos salientes, ya hablaremos de ella. Tiene músculos grandes, que son los extrínsecos. Voy a pararlo un momentín. Vaya, me pasé para atrás. Tiene músculos grandes, que son los extrínsecos, que son unos músculos amplios que sirven para movilizar la columna con respecto a otras partes del cuerpo.
Por ejemplo, quien haya trabajado en una oficina durante unas décadas habrá sentido estos músculos de aquí muy rígidos, ¿vale? Y luego por debajo están los intrínsecos, que son los que hacen ajustes más finos, algunos de ellos muy pequeñitos, como veis. Entonces, tenemos 24 vértebras articuladas, dice, y luego está el sacro y el coxis, que serían vértebras que están soldadas. En cierta época, hace millones de años, se movían. Y como veis, hay 7 cervicales, 12 torácicas, veis ahí, a lo mejor os estoy tapando, y 5 lumbares, y luego las sacras y las coxígeas, que como os decía, están soldadas. Entonces, los discos intervertebrales son esos discos blancos que hay entre las vértebras de color. Hablaremos mucho de ellos porque son una parte donde tenemos molestias. Entonces, el disco tiene una parte exterior que es fibrosa y luego por dentro una zona más gelatinosa. Los ingleses dicen pulposa, que también con consistencia de pulpo, podríamos decir, ¿no? Y sirven para amortiguar. Ahí muestra lo que sería una hernia, que es cuando se rompe la parte fibrosa y sale la parte interior gelatinosa y a lo mejor presiona un nervio y eso causa dolor, ¿vale? Ahí veis una radiografía. De esto hablaremos más adelante, Y luego se ven un poquito aquí cómo salen los nervios en blanco. Imaginad, por dentro de la columna, de la columna vertebral hay un canal por el que baja la médula espinal, que es un nervio muy grueso, y luego por los laterales, por esos orificios que veis por aquí, salen, y más arriba, salen los nervios con los que controlamos todo el cuerpo. Entonces, es una estructura inmensamente compleja. Pensad que por la médula espinal pasan 16 millones de impulsos nerviosos por segundo. Esa es mucha información. Pensad que esa estructura, cuando la vemos en su, digamos, a vista de pájaro desde lejos, es a la vez la columna que hace de pilar de la casa. También, como veréis, protege, pero es que además envía información a través de ella, ¿no? Entonces, son muchas funciones distintas. Entonces, en la articulación intervertebral, bueno, esto ya os lo conté antes en el vídeo, decíamos que está el disco intervertebral, que es relativamente elástico, más duro y fibroso por fuera y más gelatinoso por dentro. Está hecho de colágeno, que hoy en día está muy de moda, hay mucha gente que toma colágeno, no solo por temas estéticos, que también, ¿no?, dicen que va muy bien para la piel y demás, pero también va bien para las articulaciones. Y si no queréis gastar en suplementos, pues un buen caldo de hueso también tiene mucho colágeno y está mucho más rico. Yo tengo en la nevera una jarra con 1 litro siempre y sienta de maravilla. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver un poquito, bueno, aquí me sale, no quite el sonido, se oye un poco a la señora, pero no hagáis caso. Entonces, ahí se ve muy bien cómo sale el nervio de detrás de en los orificios que hay entre las vértebras. Entonces, cuando la columna está sana, pues sale sin ningún problema y se une a los demás y de ahí comunica con todo el cuerpo. Pero cuando se deteriora el disco, que lo veis ahí de un color un poquito más gris azulado, eso es el disco, pues pueden surgir problemas a ciertos niveles porque presiona. Entonces, hemos visto un poco cómo es la columna. Ahora vamos a ver para qué sirve. Entonces, tiene una función de sostén, literalmente mantiene mi postura. Por ejemplo, en otros animales, en otros mamíferos, no sirve para mantenerme erguido, en un caballo sirve para trasladar la fuerza de los cuartos traseros a los delanteros. Dependiendo del animal, la columna tiene unas funciones u otras. También sirve para trasladar movimientos, luego lo veremos. Cuando un tenista golpea una pelota, no la golpea solo con el brazo.
la golpea plantando bien las piernas, desde las piernas gira la cadera propulsa la columna y la columna lanza el omóplato y el brazo, ¡pum!, y entonces le da un golpe mucho más intenso, aprovechando la fuerza de los músculos más poderosos del cuerpo. Entonces, tanto si nos vamos a atletas de élite como Rafa Nadal, como si yo estoy en el supermercado, estos días que acaban de pasar las Navidades, quien más, quien menos, habréis hecho alguna compra, más abundante de lo habitual, a lo mejor, porque venía gente a comer a casa, entonces vas con un carrito pesado. Si intentas moverlo así, te vas a cansar y quizá te hagas daño. Pero si lo mueves desde la cadera, entonces va a ser mucho más poderoso. ¿Quién transmite la fuerza de la cadera a los hombros? La columna vertebral, el hueso que hay de por medio. Bien, la siguiente función que tiene es la protección del sistema nervioso. Es una armadura que protege a la médula espinal, que es súper delicada, y si se daña te puedes morir, básicamente, o tener problemas neurológicos graves, paraplegias, tetraplegias. Entonces, tiene que estar muy bien protegida, y entonces es como una armadura que la envuelve. Y por último, también comunica el cerebro con el resto del cuerpo, no solo para las acciones voluntarias, voy a tocar el índice, el anular, el corazón y el meñique, eso lo hago porque quiero, sino también las involuntarias, por ejemplo, subir o bajar la temperatura del cuerpo, ese tipo de regulaciones en las que no intervenimos, interviene todo el sistema nervioso autónomo. Os ponía aquí a este personaje que ya salió en alguna otra charla, se llama el primo pollo deshuesado, salía en unos dibujos animados que yo veía de chaval, y el pobre estaba un poco aburrido, porque como no tiene huesos, lo único que puede hacer es estar ahí. Y entonces los protagonistas, que se llamaban Vaca y Pollo, vamos a ver al primo pollo deshuesado, iban para allá, hola primo, ¿qué tal? Y el primo lo único que hacía era mover el pico y la pupila de los ojos, pero el resto del cuerpo estaba quieto. ¿Por qué? Porque sin esqueletos, sin huesos, no puedes hacer nada, eres un saco de vísceras, ¿vale? Entonces, ese es uno de los beneficios que tiene la columna vertebral, darte la posibilidad de moverte, no como el pobre primo pollo deshuesado. Entonces, la primera función, el sostén, traslada el peso de las partes superiores a las inferiores. Encontré un vídeo de una señora que va por una calle de la India, y en ella, veis, aunque lleva el pañuelo ahí detrás, se ve que tiene una postura muy erguida, ¿verdad? En muchos casos, quizá porque le toca todos los días hacer ese tipo de carga, o frecuentemente, ella no se puede permitir el lujo de hacer esto, porque si hace eso con sus cervicales, le va a pesar 3 veces más, es 3 veces más cansado llevar un peso sobre la cabeza aquí que llevarlo aquí. Entonces ella, la vida la obliga a tener una buena postura cervical y a sostener correctamente sus vértebras cervicales. No os estoy diciendo que ahora de repente os pongáis pesos pesados encima de la cabeza para mejorar las cervicales, esa no es la idea, pero sí que puede ser la idea imaginar que lleváis un peso. En clase lo hacemos a menudo, ¿verdad? Las que venís a clase caminamos sobre el hielo y procuramos a la vez tener la coronilla muy erguida hacia el cielo, como si estuviéramos sosteniendo aquí un peso. Bien, la siguiente función, el movimiento. Vamos a ver a uno de los judokas más famosos, Kyuzo Mifune, un señor que en este vídeo tiene 80 y tantos años, y me gustaría que vierais cómo maneja a ese chaval que le debe doblar en peso, fijaros que le saca la cabeza, y lo intenta tirar al suelo y no hay manera, fijaros qué agilidad, qué facilidad para moverse y qué potencia, lo intenta lanzar otra vez al suelo el chaval y no puede, y ahora ya veréis, busca el momento, escucha el movimiento del otro, ¡hala! Solo manejar, pues eso tiene que ver con plantar muy bien las piernas en la tierra, usar la cadera y transmitir a través de la columna vertebral
el movimiento hacia los brazos y hacia el cuerpo del otro, ¿no? Tiene un componente de fuerza, pero también lo tiene de control nervioso, de propiocepción. He elegido muchos vídeos de personas de una cierta edad para que veáis que no solo la gente joven puede tener una columna vertebral sana, que se puede llegar a tener una columna sana. Entonces, ahora vamos a hablar de la protección. La protección, aquí sí que tuve que elegir a un chaval joven porque no encontré vídeos en internet de personas mayores teniendo accidentes de moto. Pero fijaros, no tengo la parte final del accidente, pero se levantó y se fue caminando, no le pasó absolutamente nada. Eso tiene que ver con que lleva un traje especial, un casco que le protege mucho, pero también tiene que ver con que tenemos una estructura muy sólida, capaz de soportar impactos muy serios sin daños serios. Pues a lo mejor tiene alguna contusión, algún moratón, al día siguiente seguro que le duele el cuello, pero hasta donde yo llego, este piloto, la carrera siguiente, al fin de semana siguiente, estaba corriéndola. O sea que somos muy sólidos. Y luego la comunicación mente-cuerpo. Este vídeo me encanta y creo que a vosotras también os va a encantar. Vais a ver a Joana Quast, de 91 años. Ahí no solo hay fuerza, que hay mucha, no solo hay capacidad de trasladar movimiento a través de la columna vertebral, hay un control propioceptivo, un desarrollo del sistema nervioso, una capacidad de comunicar. Fijaros lo que hace ahora. 91 años. Y esa elegancia, ¡pum!, como si nada, Entonces, de nuevo, os estoy pidiendo que os subáis a unas barras y os pongáis, pues así de primeras, complicado, ¿no? Eso habla de toda una vida dedicada a la gimnasia, pero eso nos muestra hasta dónde se podría llegar, que es lo que nos interesa. Tendemos a pensar que a partir de ciertas edades la puerta se cierra para hacer ejercicio, y hoy en día, porque eso es lo que se decía hace 30, 40 años, el propio médico te lo decía, cuando tenías algún tipo de lesión o tal, no lo muevas, reposo absoluto. Hoy en día se sabe que incluso los tejidos deteriorados responden mejor al movimiento moderado que al reposo absoluto, salvo raras excepciones en las que el médico ya no te dice no lo muevas, no, te pone una escayola, te pone un collarín, o incluso en casos más, digamos, serios, pues te abre y te pone unas placas de hierro, ¿vale? Si no te inmoviliza el médico, es que es bueno moverlo, dentro de sus posibilidades. Entonces, vamos a ver un poquito cómo enferma la columna vertebral. Por desgracia, no tenemos tiempo para hablar de todas las patologías, tampoco yo me las he estudiado todas. Hay patologías que afectan a una de cada 100.000 personas, yo esas pues no me las sé en detalle. Conozco las más habituales, ¿no?, que tenemos, por desgracia, muchos españoles y españolas. El dolor de lumbares y de cervicales, como os decía, eso aqueja a lo largo de su vida a la mitad de los españoles en algún momento, ¿vale? La ciática, que es un dolor que irradia bajando por la pierna, que tiene que ver con esos nervios de los que hablábamos antes, que salen de las vértebras lumbares y bajan por la pierna. La hernia discal, hablamos de ella antes un poquito, es la patología que se debe a que el disco intervertebral se daña y presiona, bueno, en realidad la hernia lo único que ocurre es que el disco se daña y sobresale. Hay hernias que no tienen síntomas, es decir, a lo mejor te las descubren porque te hacen una radiografía para otra cosa y dicen, uy, mira, tienes una hernia discal entre la L4 y la L5, ¿te duele? No. ¿Te limita para algo? No, pues nada.
Y luego hay otras que, por desgracia, sí son molestas, ¿eh? Luego la escoliosis, que es una curvatura lateral acentuada de la columna vertebral. No hemos hablado de ello, pero aparte de las curvas que todos vemos en la espalda, la curva cervical, la curva dorsal y la lumbar, que van, digamos, adelante y atrás, también tenemos un poquito de curvatura lateral, casi imperceptible, pero en algunas personas se acentúa más. Yo de joven tenía escoliosis, ¿eh? La última vez que vi a un traumatólogo por esto, porque me dolía la espalda cuando corría a fondo, descubrió que tenía una pierna algo menos de 1 centímetro más larga que otra. Era poquito, pero claro, ese desnivel de cadera hace que de piernas, que haya una pierna un poquito más larga que otra, hace que la cadera esté un poco desnivelada, si lo exagero mucho sería esto, y entonces eso causa una curvatura lateral. Si es poquito como tenía yo, pues a lo mejor no tiene muchas consecuencias, especialmente si haces ejercicio con la espalda como hago yo todos los días. Pero claro, si no lo movilizas, eso se puede ir acentuando. Estuve viendo algunos vídeos sobre el tema y la verdad es que da miedo cuando progresa la escoliosis, ¿no? Que no tiene por qué progresar en todos los casos, las hay que están como están y ya está. La estenosis de canal consiste en un estrechamiento del canal porque el que baja la médula espinal, ese nervio tan importante y que es súper delicado. Entonces, cuando se va estrechando, que puede ocurrir o bien porque el disco intervertebral sale la hernia justo hacia la médula, o bien porque en ciertas patologías relacionadas con la artrosis, el propio hueso empieza a deteriorarse y empieza a crecer. Es como que las células que construyen el hueso se vuelven locas un poquito, ¿no? Y entonces empieza a salir hueso hacia afuera y en dirección a la médula y la va oprimiendo poquito a poco. Y por último la espondilitis, que es algo parecido, pero en lugar de hacia la médula, de una vértebra hacia otra. Vamos a ver un poquito, creo que había puesto un vídeo. Bueno, nada, este me lo voy a saltar y vemos el vídeo. No hagáis caso de la señora que habla en inglés. Entonces, estamos hablando de la ciática. La ciática, ¿veis? Los nervios que bajan por la pierna están causando dolor, ¿vale? Y puede tener distintas causas, la ciática. Entonces, baja por el lateral y como os mostré antes, el disco puede deteriorarse por la falta de uso de movimiento, por un trauma, y se sale la parte interior que tiene el disco, que es más gelatinosa, sale y presiona. También puede ocurrir porque el disco se deteriore y se aplaste, y también presione la parte fibrosa del disco. Puede ocurrir que el crecimiento que os decía antes del hueso, que también lo dañe, porque estreche el canal por el que sale. Y ahí veis, visto desde arriba, cómo en un lado no presiona y en el otro sí. Entonces, ahí un movimiento en cizalladura, si se colapsa el disco hacia adelante, también puede causar que se estreche ese canal, ¿no? Todas esas son posibles causas. ¿Vale? Esta es la parte más deprimente porque es la que describe el problema, pero luego hablaremos de posibles soluciones, ¿no? O al menos ayudar a un poquito, ¿eh? Y entonces, como os mostraba también en esta lámina, la espondilitis, os decía, esta es una columna normal, aquí veis cómo poquito a poco el hueso, los extremos del hueso se van inflamando y en esa inflamación hace que crezca, que se vuelvan un poco, digamos, locos, por decirlo de algún modo, se desorientan los osteoblastos, que son las células que construyen el hueso, y acaba estrechando el espacio que hay para el disco intervertebral, incluso soldándose en algunos casos, ¿vale? Bien, entonces, vamos a las cosas buenas, ¿no? Vamos a buscar soluciones, los posibles tratamientos de todo esto. Quienes padecéis de la espalda, pues habréis oído hablar de ello. Bueno, la solución más rápida para un dolor puede ser un antiinflamatorio. Si te resuelve la situación, pues mira, ¿por qué no tomarlo, no? ¿Para qué vas a estar sufriendo sin más?
Luego podemos acudir a un fisioterapeuta. El tratamiento de fisioterapia moviliza la zona y con distintas digamos, tecnologías, el INDIVA, el calor, la electricidad, la magnetoterapia, pueden actuar sobre el tejido y ayudarlo a mejorar. Es otra opción. También se toman suplementos alimenticios. Antes hablábamos del colágeno, ¿no? Pues a veces se recomiendan. Aunque si es posible, es mucho mejor procurar mejorar la dieta. De nuevo, sobre la dieta hay muchísima información. Está desbordado Internet de recetas, de esto es bueno para tal, esto es bueno para cual. De nuevo, mucha de esa información es cuando menos cuestionable. Yo me fiaría, si seguís en redes sociales a gente que hable de alimentación, es mejor que sean nutricionistas o endocrinos, porque si no, a veces cuando se habla de salud, pues no se sabe. Pero bueno, esos consejos que se suelen dar, una alimentación variada. Muchas veces, por no complicarnos la cabeza, pues tenemos 10 o 15 platos y vamos rotando sobre ellos, y es mejor, por ejemplo, para la flora intestinal, que cada vez se conoce que tiene más importancia en muchos aspectos de la salud, cuanta mayor variedad de verduras, hortalizas y legumbres comas, es mejor para tener una flora intestinal saludable. Que haya una abundancia de esos alimentos que os decía, las verduras y hortalizas, que muchas veces son las que más nos cuestan, deberían ser en el plato como la mitad de nuestra comida, que muchas veces nos da pereza. A mí el primero, llevo un tiempo obligándome a comerlo y la verdad es que se nota a todos los niveles. Pero no me largo con la dieta porque nos quedaríamos sin charla. Entonces, luego puede haber distintas inyecciones que se aplican en la articulación para mejorarla. Seguro que, por lo que sé, al menos algunos de vosotros lo habéis hecho. Plasma, ozono, ácido hialurónico. Si no queda más remedio, está la cirugía. La verdad es que no es plato de gusto para nadie, pero cada vez da mejor resultado. La ciencia avanza muchísimo y lo cierto es que es una solución que yo conozco muchísimas personas. Por mi profesión trabajo con personas con problemas reumáticos y la gran mayoría pues quedan muy contentos. Y luego tendríamos la opción en la que me especializo, que es el movimiento siempre moderado. Hay que hacer deporte para estar sano, vale, pero no empieces a jugar al rugby o no empieces de golpe a hacer judo, porque te van a tirar al suelo y esa patología de espalda pues a lo mejor te va a molestar más. Entonces, ¿por qué el movimiento moderado nos va a ayudar? Son unos pesados, No estamos interesados, señora de Vodafone. Estamos en una charla. Mira, es un buen ejercicio de relajación, que también se estudia en Tai Chi. Cada vez que os llamen y oigáis ese tono de voz tan entrenado que tienen los operadores telefónicos, que también es una profesión. Yo tengo una alumna que es operadora telefónica y es su trabajo, ¿no? Pero ese tono de voz que ya empiezas a oírle y dices, ya es uno que me quiere vender algo. Pues haces 2 respiraciones y si quieres le cortas en medio de la frase, pero con educación le dices, perdona, pero no estoy interesado. Muchas gracias, hasta luego. Y ya. Intentas que esa conversación no te ponga de los nervios, que a veces te lo pone, sobre todo cuando ya es la 5ª vez que te llaman en el día, ¿verdad? Bien, entonces, hablábamos por qué el movimiento es bueno para nuestra espalda. Bien, decíamos que todos los tejidos del cuerpo o bien están hechos de células o bien están construidos por células. En el caso de nuestras vértebras, las vértebras son huesos. Los huesos son una matriz extracelular hecha de trabéculas de colágeno y calcio, y luego, que no son células, es un tejido construido, como la tela de araña de una araña, pues tenemos células que van construyendo esos
hilos entremezclados que forman los huesos. Y se llaman osteoblastos, son como pequeños albañiles que están dentro de nuestros huesos. Los discos intervertebrales los construyen unas células que se llaman fibroblastos. Del mismo modo, son pequeños albañiles que construyen otro tejido diferente. Entonces, esos albañiles, que ahí veis una foto, están mediados, lo que quiere decir que reciben la influencia del movimiento. Todos los tejidos del cuerpo se desarrollan cuando se usan y se atrofian cuando no se usan. Siempre pongo el mismo ejemplo, pensad en el cerebro de los tertulianos televisivos. Tú ves un programa de estos tipo Sálvame y dices, no hay nadie al volante, son todos idiotas. ¿Por qué? Pues porque como no usan la mente para nada más que para discutir y decir bobadas, pues probablemente aquí dentro el cerebro se haya encogido, ¿no? Bromas aparte, eso pasa también con los huesos. Hay quien dice, la osteoporosis viene con la edad. No, la osteoporosis viene con la falta de uso durante décadas. Si uno fuera capaz de mantener un uso de sus huesos, los cargara con cierto peso y demás, se puede llegar a edades muy avanzadas sin osteoporosis. ¿Visteis el ejemplo de doña Joanna Quast y el señor Mifune, el japonés que hacía judo, con 80 y muchos, 90 y pocos años, haciendo cosas? Eso no se puede hacer con unos huesos débiles porque rompen. Si tú coges a un paisano que te dobla en peso y te lo pones aquí y tienes osteoporosis, es posible que casque algo, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se consigue? Con activación constante del tejido. Vamos a ir viéndolo un poquito. Entonces, podríamos decir, si decimos que esas células que construyen el tejido son como obreros, podríamos decir que el movimiento es como un capataz que va a la obra y le dice al obrero, oye, que tenemos que levantar esta columna y hay que poner estos ladrillos y luego hay que poner estos enchufes. Cuando uno empieza a moverse, esa presión, ese esfuerzo mecánico que hacen los tejidos, la célula, el albañil, lo siente. Las células tienen una estructura dentro que se llama citoesqueleto, que es como una telaraña interna que le da forma a la célula. Cuando el citoesqueleto se deforma por el esfuerzo, por ejemplo, si yo hago media sentadilla, me pongo aquí, estoy cargando el hueso de la pierna, el fémur, estoy poniéndole una presión que hace que se doble un poquito. Al doblarse, va a empezar a esa presión, las células que lo sienten, los albañiles, van a empezar a trabajar con más ganas. A niveles de la columna vertebral podemos hacer lo mismo. Yo puedo trabajar en la torsión, puedo trabajar en la flexión. Esta misma mañana hemos estado trabajando en el parque, que hice un día precioso, estos ejercicios. Y aunque son movimientos suaves, cuando se practican con frecuencia, son como el capataz que va a la obra a vigilar que los obreros estén trabajando. Entonces, el médico nos recomienda hacer ejercicio, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿qué hago? Porque, por ejemplo, caminar está muy bien, es un ejercicio maravilloso, cada vez se descubren más beneficios para caminar, pero también es cierto que es un movimiento limitado, que activa la cadera y las piernas en un rango de posiciones pequeño. Pensad que las piernas son capaces de hacer movimientos mucho más amplios. Y dices, bueno, pero es que yo eso no lo hago nunca, ¿para qué me sirve? Pues todos estos tejidos que tienes por el lateral, estuvimos practicando este tipo de idea en clase estos días atrás, se debilitan si no se usan. Y entonces el día que, por ejemplo, vas por la calle, vas caminando y de repente resbalas y tienes que estabilizar, si el músculo está débil y le metes una sobrecarga, surge una lesión. Del mismo modo,
Si practicamos casi todos los días en clase, por ejemplo, la flexión de cadera, bajar aquí y luego levantar. Cuando yo hago esto, cargo a la musculatura lumbar con el peso de la parte superior de mi cuerpo. Estos músculos se están esforzando. Los que estáis empezando en clase, os recomiendo que apoyéis aquí para que no sea tanta carga, pero aún así se esfuerza. De tal manera que si un día, por lo que sea, yo qué sé, pues vas por la calle con una amiga, está el suelo mojado, resbala y la tienes que agarrar, esos músculos que van a sostener la espalda para que no te vayas tú, van a ser capaces de soportar ese esfuerzo, ¿eh? Entonces, lo que queremos es activar todos los músculos del cuerpo, incluidos los de la columna, ¿vale? Entonces, entrando ya más específicamente, el tai chi es una forma de ejercicio suave que se ha popularizado en el mundo porque es muy adecuada para las personas que a lo mejor nos costaría hacer ejercicio físico más intenso. Yo tengo muchos alumnos, a lo mejor una cuarta parte de mis alumnos pues vienen de hacer otras disciplinas de ejercicio, pues a lo mejor vienen del pilates o del yoga, pero llega un momento en el que a lo mejor ya les cuesta tumbarse en una esterilla y levantarse con facilidad, u otras limitaciones, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas que tiene es que es accesible a todo el mundo. Si te puedes poner de pie y estar un rato de pie, puedes hacer tai chi, ¿eh? La idea central del tai chi es la relajación. Dices, bueno, pero no vamos a hacer ejercicio, ¿en qué quedamos? ¿O te relajas o haces ejercicio? Los dos, ¿vale? En la filosofía china se habla de yin y yang, seguro que habéis oído hablar de ello, ¿no? Los filósofos chinos ven el universo como un intercambio de energías, de procesos en los que hay crecimiento y decrecimiento, hay invierno y hay verano, hay hombre y hay mujer, hay seco y hay húmedo, hay trabajo y hay descanso. Todo proceso del universo, la primera afirmación que hacen estos filósofos es: todo está cambiando, hay que aceptar que todo cambia. Yo cambio, mi familia cambia, la sociedad cambia, mis zapatos cambian, se les va gastando la suela, todo está en perpetuo cambio, ¿no? Y si entiendes cómo cambian las cosas, vas a poder armonizar mejor, seguir mejor en los acontecimientos, sufriendo menos, ¿no? Entonces, a nivel del movimiento del cuerpo, el músculo que se activa es un músculo yang, es un músculo activo. Y el músculo que no necesito activar puede ser un músculo yin, un músculo relajado. Podríamos ver cada postura que hacemos como una partitura en la que los músculos que se activan tendrían un dibujito en la partitura, una nota, una corchea, una semicorchea, un sol, un la, un fa, y el músculo que no necesito activar, por ejemplo, ahora yo no necesito fruncir el ceño para nada, pues relajo los músculos de la cara. Yo no necesito, por ejemplo, activar el músculo pectoral, pues dejo que se relaje. ¿Para qué tiene que estar tenso y duro? Puede estar relajado, ¿vale? ¿Y eso para qué me sirve? Sirve para moverme con más fluidez y libertad, y sobre todo para liberar al esqueleto del corsé de músculos rígidos con el que lo hemos envuelto sin darnos cuenta. Quien más, quien menos, todos llevamos alrededor del esqueleto, pero especialmente alrededor de la columna vertebral, una serie de músculos rígidos que llevan ahí rígidos años o décadas y que inmovilizan a la articulación y a largo plazo pueden llegar a dañarla. ¿Quiénes de aquí habéis trabajado en una mesa de despacho? ¿Alguien? ¿Por ahí hay alguna persona que levanta? ¿Por allí? Bueno, pues os habréis dado cuenta de que ahí te sientas delante de una máquina de escribir de un ordenador y el primer día, la primera semana, el primer mes bien, pero cuando llevas 2 o 3 años ahí, esto empieza a tensarse, empieza a ponerse rígido y empiezas a terminar los días con esto un poco cansado. Cuando ya llevas 5 o 10 años, ya esto empieza a doler. Y si no tomas medidas,
muchas de las personas que trabajan delante de un ordenador acaban teniendo problemas cervicales. ¿Por qué? Porque la activación de la mano que maneja el ordenador acaba tensando esta zona y esa rigidez acaba inmovilizando y dañando a las vértebras. Entonces, la relajación ayuda a nivel muscular, pero no solo a nivel muscular, también a nivel mental. Quien más, quien menos, en la vida todos vivimos situaciones que algunas de ellas son agradables y otras no tanto. Y respondemos a las situaciones no tan agradables con tensión mental. Entonces, aprender a reducir esa tensión, que es algo que hacemos en Tai Chi, pues da mucha calidad de vida. Vamos a tener mucho cuidado en Tai Chi de cómo alineamos las articulaciones. Aburro a mis alumnos muchas veces con colócame el peso en el centro del pie, no la coronilla erguida, el hombro que no esté pegado a la oreja, relájamelo, baja el sacro para que se relaje la zona lumbar, etcétera, etcétera. Y todo eso te va ayudando a construir una postura más saludable. Y por otro lado se practica en movimientos individuales fáciles, que es lo que hago más en la clase de Tai Chi adaptado a enfermedades reumáticas, o en danzas largas y muy bonitas, que ahora os voy a poner un ejemplo, que es un poquito más complicado de aprender, pero se disfruta muchísimo. Entonces, y por último habría un componente meditativo, que es de lo que os hablaba antes con respecto a la relajación, ¿no? Meditar es una palabra curiosa que significa dos cosas contrarias. Meditar puede ser pensar pormenorizadamente sobre una situación, un problema que yo tengo. Vamos a ver, pues tengo que reformar en casa porque ya está muy vieja y tal. Pues ¿qué hago? ¿Tiro tabiques o no tiro tabiques? Y si tiro tabiques, ¿qué habitación pongo aquí? ¿La cocina la dejo aquí? ¿Pongo suelo radiante o no lo pongo? Tengo que hablar con el contratista y luego tengo que elegir presupuestos. Pues ese tipo de pensar pormenorizadamente sería meditar. Pero también es una palabra que se refiere a lo contrario, a sentir cómo el cuerpo se mueve y cómo respira y dejar que la mente se quede en silencio. Y eso, que parece una bobada, es extremadamente agradable. Yo estos días atrás ponía el ejemplo, cuando preparas un banquete de Navidad o de Nochebuena o de Nochevieja, y viene mucha gente a casa y preparas un montón de platos, llevas 2 días cocinando, cuando terminas de cocinar está la cocina imposible. Y esa tarde siguiente, cuando la gente ya está haciendo la sobremesa y demás, te levantas y vas ahí fregando, tal, y no sé qué. Y un par de horinas después, a lo mejor te puede llevar, pasas la última bayeta y das un paso atrás y miras a la cocina limpia y es una maravilla, esa sensación de decir, al fin quedó todo atrás, ¿verdad? Yo al menos tengo esa sensación, o la tuve el día de Navidad, allá por las 7, las 8 de la tarde. Y algo parecido pasa en la mente. La mente es como una cocina, pero de restaurante, un bullicio, y ahora esto, y ahora lo de más allá, y ahora tal, y ahora no sé qué, y ahora me acuerdo de aquello que me pasó hace años, que pasé tanta vergüenza, y ¿por qué me acuerdo de esto? No sé, pero me vuelvo a acordar, y me vuelvo a acordar, y me acuerdo 5 veces, y estoy en la ducha, y estoy pensando en la discusión que tuve con no sé quién, y me enfado y todo, pero ¿qué más da si esa persona ya, a lo mejor hasta se murió? Pero yo sigo teniendo esa discusión, esas cosas pasan en la cabeza, no sé si os ha pasado, a mí me ocurre y los psicólogos dicen que es muy común, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de conseguir que ese run run no se quedara a lo mejor en silencio absoluto, pero reducirlo un poco da mucha calidad de vida. Entonces, os voy a mostrar a este señor que tiene, en el momento en el que se rueda este vídeo, 89 años, hace un tai chi un poco más tipo danza que lo que hacemos nosotros, pero en cualquier caso, fijaros qué posturas a los 89 años. Qué agilidad caminando encima por un prao, que solo dar esos pasos tan ágiles en un prao ya se las trae, Entonces, aunque aquí lo practica a una velocidad relativamente rápida, generalmente, en la mayor parte de los estilos de Tai Chi, vamos a movernos más despacio, ¿no? Pero quería que vierais lo que hace un experto después de décadas de práctica, Y luego,
vais a ver un pequeño taller que hicimos en el Parque de Ferrera, que había gente veterana. Este chico de aquí es un estudiante veterano que lleva mucho tiempo viniendo a mis clases, pero este de aquí, por ejemplo, era su primer día de contacto con el Tai Chi. Es un amigo, que le pedí, oye, ven, que no vamos a ser muchos ese día, pásate por ahí y así aprendes un poco, ves lo que hago y haces bulto, ¿no? Y como es muy buena persona, pues ahí estaba. Entonces, ¿veis? Ahí estamos estirando los hombros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de equilibrio, un círculo para trabajar los hombros, se torsiona la espalda, aquí hemos retorcido. Y ahora, ¿veis cómo levanta la rodilla el chico de los calcetines verdes? Un ejercicio de equilibrio muy importante, mantener el equilibrio. Y ahora, cambio el peso, giro, saco el talón y me hundo, tobillo, rodilla, cadera, lumbares, dorsales, cervicales. Aquí me flexiono hacia adelante, estiro la espalda hacia adelante. Y ahora crezco y la retuerzo, estoy torsionando la espalda y estirando los hombros. Junto muñecas, levanto la bandeja, limpio por delante, giro y lo mismo del otro lado. Para que veáis un poco la dinámica de los movimientos que vamos haciendo. Ahí pasé corriendo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como os decía, una de las ventajas que tiene el Tai Chi es que muchas veces, especialmente cuando hemos pasado por un problema de espalda, nos da miedo movernos, porque a ver si me voy a hacer más daño. Y a lo mejor yo estaba, como os decía antes, acostumbrado a hacer yoga, pilates, que son técnicas moderadas y saludables, pero incluso eso me causa dolor o me cuesta hacerlo. O a lo mejor nunca lo he hecho, pero me gustaría, pero es que pruebas una clase y dices, es que es demasiado intenso para mí. Y es un peldaño, es como si yo quisiera subir una escalera con un peldaño demasiado alto. Entonces el Tai Chi sería un peldaño más chiquitín, que me permite subir a él y luego si quiero seguir subiendo la escalera. Yo tengo muchos alumnos que vienen de una práctica más intensa, que pasan años en mis clases y que una vez que se han fortalecido y se ven con más capacidad, más movilidad, con una estructura más sólida, vuelven a probar la actividad que les encantaba y dicen, oye, José Luis, muchas gracias, has conseguido que pueda hacer otra vez aquello que me gustaba, que era el yoga, y se van a las clases de yoga. Y yo de verdad que encantado. Mi parte de empresario preferiría que siguieran, pero desde el punto de vista moral, objetivo cumplido. He ayudado a esa persona a que consiga su objetivo, ¿no? Así que por ahí van los tiros. Entonces, cuando llegó el confinamiento, nos vimos obligados a cerrar la sala y, bueno, tuve tiempo para pensar cómo quería enfocar la actividad. Y fruto de esas meditaciones, de esa otra manera de meditar, de pensar sobre algo, decidí darle un cambio de enfoque a mi práctica, ¿no? Antes yo era muy fiel a la tradición de la antigüedad y ahora me he ido dando cuenta de que ante todo me debo a los alumnos, a la gente que quiere progresar, ¿no? Y decidí incorporar ideas de la ciencia médica, la medicina deportiva y la reumatología y las técnicas de movimiento aplicadas a la salud articular más modernas, que a lo mejor eran ideas que no estaban dentro del Tai Chi, que se hacían hace siglos. Por ejemplo, hoy en día se sabe que todo el mundo debería hacer ejercicio de fuerza, ejercicio de una cierta intensidad. Entonces, lo que estoy intentando es incorporar a las clases más trabajo de la parte superior del cuerpo, algo que en el Tai Chi de la antigüedad no se hacía tanto. El Tai Chi de la antigüedad trabajaba mucho la fuerza de las piernas, pero no tanto de los brazos. Porque mi objetivo, lo que buscamos en el fondo, es ayudaros a que tengáis más capacidad, a que recuperéis capacidad o poder de hacer las cosas. Y por eso llamamos a la empresa Empower, que es un verbo que viene del inglés, es una palabra inglesa,
que significa empoderar, ayudar a las personas que tienen una cierta limitación a que superen esa limitación, ¿no? Entonces, os voy a invitar a que hagamos, vamos a dejar un momento ahí a Séneca, vamos a probar a hacer 3 movimientos suaves. Se pueden hacer sentados, si alguno preferís estar sentado, pero si podéis os recomendaría que os pusierais de pie un momentito, muy suave, todo el mundo va a poder hacerlo. Entonces, el primero de los movimientos tendría que ver con retorcer un poquito la espalda, ¿vale? Entonces aquí habrá personas que padezcan de las lumbares, que padezcan de las cervicales. En ese caso vamos a hacerlo con mucha suavidad. Es muy sencillo. Imaginad que alguien está detrás de vosotros y os llama, y sin mover los pies del suelo os dais la vuelta para ver quién os llama, con suavidad, ¿vale? Entonces volvemos al centro y ahora hacemos lo mismo del otro lado. Qué bobada, ¿verdad? Volvemos al centro. Ahora os lo complico un poco más. Vamos a ir de abajo a arriba. ¿Os acordáis las vértebras de colores? Las lumbares, dorsales y cervicales. Pues vamos a ir moviéndonos una por una. Primero giro la cadera solamente, los bolsillos. Luego voy con la parte baja de la espalda, las lumbares. Luego las dorsales. Y por último las cervicales. Y ahora vuelvo solo la cadera, solo las lumbares, solo las dorsales y por último las cervicales. Y ahora lo mismo del otro lado. Cadera, lumbares, dorsales, cervicales. Cadera, lumbares, dorsales, cervicales. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos hacer con esto? Poner una cierta tensión suave en los discos intervertebrales y en los músculos que envuelven a las vértebras para activarlos y que se fortalezcan. Vamos a hacer lo mismo. Las vértebras tienen 2 movilidades, una es retorcer o torsional, como dicen los especialistas, y otra es doblar o flexionar. Entonces nos vamos a doblar adelante y atrás. Voy a flexionar primero las piernas, luego la cadera y voy a redondear la espalda un poquito. Y ahora enderezo piernas, cadera hacia adelante y me doblo un pelín hacia atrás. Y ahora flexiono piernas, cadera y de abajo arriba la espalda. Y voy a ver si tengo la espalda sana, pruebo a hacerme una bola, como si fuera un puercoespín que se protege haciéndose una bola de pinchos. Y ahora enderezo piernas, cadera adelante, lumbares atrás, dorsales atrás, cervicales atrás. Imaginad que estamos en la Capilla Sixtina y estamos viendo los frescos del techo. Flexiono piernas, cadera, lumbares, dorsales, cervicales. Bien, descansamos un momentín. Podríamos hacerlo 10 veces de cada lado. Y ahora solo una última cosa, que nos dejamos los más delicados para el final. Adelante y atrás nos doblamos a menudo, pero de lado casi nunca. Y por los lados, también los tejidos de los lados de los discos intervertebrales, ahí es donde suele fallar el disco. Esto es una observación, evidencia anecdótica mía. Yo cuando veo, algunos alumnos me traen radiografías y en tratados de medicina que ojeas, casi siempre las vértebras están por los lados de las vértebras. Y eso entiendo yo que tiene que ver con que rara vez hacemos este tipo de movimientos. Entonces, lo vamos a hacer, pero con mucho control y suavidad, ¿vale? Entonces, para desnivelar la cadera, primero hay que ser cubano, hay que manejar un poco los bolsillos. Entonces, la rodilla derecha vamos a doblarla un poco más que la izquierda, cae la cadera derecha y entonces lumbares a la derecha, dorsales a la derecha, cervicales a la derecha. Y ahora enderezo, vuelvo a la vertical y lo mismo del otro lado, desnivelo flexionando la rodilla izquierda, lumbares a la izquierda, dorsales a la izquierda, cervicales a la izquierda, nivelamos y volvemos a la vertical. Volvemos a desnivelar, muy suave. Si tengo alguna zona delicada en la espalda, la muevo con mucha moderación. Y las partes que tenga fuertes, que no me duelen, pues puedo acentuar un poco más el movimiento, ¿vale? Otras 10 veces de cada lado, y si lo hicierais todos los días, notaríais en unas semanas cómo tiende a mejorar. ¿Veis?
Son ejercicios muy sencillos de describir, ¿vale? Podéis sentaros si queréis. Entonces, y con esto ya le haríais un favor grande a vuestra columna. Se podrían hacer muchas más cosas, pero esto es un buen comienzo. No me alargo más, que ya hemos llegado a la hora. Entonces, y ahora, habrá ocurrido, algunos de vosotros ya habréis venido reconozco caras, o sea, algunos de vosotros habéis venido a más charlas, y a lo mejor habéis dicho, oye, qué bien lo explica este chaval, y qué interesante parece, y qué bien me vendría. Tengo que hablar con él, pero es que ahora no puedo porque lo que sea, porque tengo que atender a mi prima, porque tengo a los nietos en casa de tal día, de tal hora a tal hora, porque me molesta un poco la rodilla, lo que sea, que yo lo entiendo, ¿no? Pero conozco personas que cuando yo empecé a dar clases hace 22 años me decían esto, ¡ay, qué bien me vendría eso que haces! Pero es que ahora tengo, y siempre hay algo, ¿no? Y entonces al final se va posponiendo, y en ese tiempo que se pospone, los tejidos se van deteriorando. Y entonces es triste de decir, pero yo estoy pensando en un par de personas que conozco, que la primera vez que me dijeron, ¡ay, qué bien me vendrían tus clases!, tenían esta postura, y ahora 22 años después me lo dicen así, ¡ay, qué bien me vendrían tus clases! Entonces, no lo pospongáis, si tenéis ganas, hacedlo, que no tiene por qué ser conmigo, podéis buscar alguna otra actividad que os guste, pero no dejéis de moveros, y tenedlo claro, la salud es lo más importante. Quizá, decíamos en clase esta mañana, solo hay una cosa más importante para nosotros, que es la salud de la gente querida, la salud de mis hijos, la salud de mi esposa, la considero más importante que la mía, pero incluso si yo quiero cuidar a la gente de mi alrededor, lo mejor que puedo hacer es estar sano y fuerte para tener energía, ganas de empujar y de apoyar, porque si estoy débil poco voy a poder ayudar, incluso es posible que tenga que empezar a ser ayudado, y eso no lo queremos ninguno, queremos retrasar ese momento lo más posible. Yo conozco varias personas cercanas que por tener una muy buena voluntad de ayudar, se sobrecargaron tanto que perdieron la salud y acabaron siendo dependientes. Entonces, y entiendo que esto pasa, ya que aquí sois una gran mayoría de mujeres, os pasa más a las mujeres. Sois el pilar de la familia, en muchos casos, como la columna vertebral, ¿no? Sobre vosotras recae todo. Estoy pensando en la que tengo en casa, que aunque intento hacer lo más posible, siempre al final carga ella con más que yo. Reconozco mi culpa, pero me esfuerzo, me esfuerzo. Entonces, ese pilar se sobrecarga, y ya os digo que conozco varios casos cercanos de que se cargó tanto que rompió, ¿vale? Entonces, haced lo posible, si tenéis ese papel, por que el pilar esté sólido, ¿vale? Y para eso tenéis que tenerlo claro, tenéis que saber, bueno, si debería estar más saludable, es como no decir nada, ¿no? Tenéis que tener un objetivo claro. Lo decía Séneca, lo decíamos en la última charla. Séneca, que nació en lo que hoy en día es Córdoba, fue uno de los grandes filósofos romanos, y decía, para el barco que no sabe hacia qué puerto navega, todos los vientos le son hostiles. Zarpemos hacia el oeste, Pamplinas. Vamos a intentar llegar en 2 semanas de navegación al puerto del Pireo, por ejemplo. Eso ya es otra cosa. Y vamos a ir por la ruta de la costa del mar no sé qué, Y entonces ya sabes a dónde quieres llegar, cuánto vas a tardar y por dónde quieres ir. Pues con respecto a la salud es lo mismo. Pues el médico me dijo que tengo que controlar el azúcar. Bueno, pues voy a quitarme el azúcar del café, que fulanita lo está haciendo y le costó los primeros días, pero ahora toma el café sin azúcar y ya son 3 cucharadas de azúcar que me quito todos los días. Por ejemplo, tan sencillo como esto. Y tenerlo claro, acordarse, asegurarnos de que nos, digamos, de que como que firmamos un contrato con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, la pregunta es esa, ¿hacia qué puerto queréis navegar? Pensad en ello, y si uno de los puertos a los que queréis navegar es la salud de la espalda a través del movimiento,
nosotros nos especializamos en hacerlo, en el centro Empower, donde doy clases. Entonces, voy a hacer un taller gratuito pasado mañana a las 7 de la tarde, de ejercicios para una espalda saludable. Aquellos que queráis asistir, sin compromiso ninguno y gratis, os podéis apuntar. Voy a dejar aquí un papelín para el nombre y el teléfono, y allí en el asiento más cercano a la puerta hay otro, ¿vale? Entonces, yo creo que no tengo nada más que contaros, salvo que tengáis alguna duda. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algún comentario, alguna duda? Cuéntame. Por ejemplo, yo no tengo equilibrio. No tienes equilibrio. Vale. El equilibrio se practica, ¿vale? Yo tengo muchos alumnos, incluso tengo varios que tienen enfermedades neurodegenerativas, y entonces lo van perdiendo. Y están muy contentos en estos casos particulares porque notan que esa pérdida se ha parado desde que practican los ejercicios. Es una batalla complicada esa, ¿no? Pero el equilibrio engaña, porque a lo largo de la mayor parte de la vida se mantiene bastante bien aunque no hagas nada, con el mero hecho de caminar, que ya es un ejercicio de equilibrio. Caminar ya es un ejercicio de equilibrio, pero claro, como todo, se podría mejorar. Entonces, si solo caminamos, el equilibrio se mantiene bastante bien hasta los 65 o 70 años, y a partir de ahí, en algún momento, empieza a caer bastante rápido. Entonces, si todavía no habéis llegado, el consejo sería: desarrollad vuestro equilibrio en la medida de lo posible. Hay ejercicios que se pueden hacer. Nosotros en clase hacemos 2 ejercicios de equilibrio en todas las clases. Normalmente, el primero suele ser el gallo dorado, que los veteranos lo hacen aquí, y las personas que están empezando, pues se apoyan en una pared, se agarran a alguna barandilla, un barrote, y lo hacen probando a poner o quitar la mesa. Y luego hacemos otra variedad, que se pueden hacer aquí, o barridos. De nuevo, la persona que no tiene experiencia lo hace cogiéndose un poquito, y a partir de ahí se va trabajando. No se consigue de golpe, como nada, ninguna cosa que tiene que ver con el cuerpo se cambia de inmediato, requiere de unas semanas, unos meses de práctica, pero se mejora. Yo lo veo todos los años. Entonces, si por lo que sea no puedes venir a clase, solo con que busques un buen agarre en casa, la encimera de la cocina o una puerta que esté bien cerrada, que no se mueva, y pruebes a levantar un pie del suelo, apoyas, y luego el otro, eso ayuda a desarrollar el equilibrio. Si lo haces un día no vas a notar cambios, pero si lo haces de manera consistente notarás mejoría. Nada. ¿Alguna cosina más? ¿Hay alguna forma de evitar la artrosis? La artrosis. Esa es una buena pregunta. Hablamos de ello en una charla anterior. La artrosis es una degeneración del cartílago, que se puede deber a varios motivos, ¿no? Hay muchas maneras de aproximarse a la artrosis, que estuvimos hablando, ¿no? Desde simplemente tomar antiinflamatorios para quitar el dolor, hasta inyecciones del ácido hialurónico y demás, pero la artrosis puede venir por 2 factores. Por un lado, por un impacto, un golpe fuerte que rompa el cartílago, o bien por una falta de uso. Pasar mucho rato sentado, las articulaciones, especialmente la rodilla, que es donde más artrosis se forma, están envueltas, están metidas en una cápsula de líquido, que se llama líquido sinovial. Entonces, si ese líquido se queda quieto, el alimento del cartílago no le llega, porque el cartílago no recibe vasos sanguíneos. Otras partes del cuerpo, el músculo, la piel, tiene un color rosado o rojo porque les llegan vasos sanguíneos, tienen sangre, y entonces el corazón está cada latido enviando oxígeno y glucosa, que es de lo que se alimenta el tejido. Pero en los tejidos blancos, como el cartílago, no ocurre así. Es blanco porque no llega sangre, y entonces, o llega muy poca sangre. Y entonces, el líquido ese, cuando se mueve, traslada con esas corrientes que se forman dentro del líquido de mis rodillas,
traslada flotando el oxígeno y la glucosa. Pero si yo estoy sentado 3 horas en casa todos los días sin levantarme, por eso os dice levantaros antes, ese líquido se queda quieto ahí y poco a poco las células que construyen el cartílago se van muriendo de hambre. Y entonces se produce un deterioro gradual con el paso de los años. Esto es un proceso lento. Entonces, la buena noticia es que lo que os contaba de los albañiles con respecto a las vértebras lumbares o a los discos intervertebrales en cualquier parte de la espalda, también es aplicable a las rodillas. Las rodillas, los cartílagos de las rodillas tienen unos albañiles, en ese caso se llaman condrocitos, que hacen lo mismo. Lo que hacen es construir el cartílago. Entonces, la artrosis tiene 5 fases. En la primera ni siquiera te enteras porque no duele, hay un desgaste leve. La segunda ya hay un poco de dolor. La tercera tiene bastante dolor y limitación de movimiento y ya está bastante dañado. En la cuarta ya está muy dañado e incluso hay agujeros en el cartílago. Y en la quinta ya hay que operar porque la rodilla ni se mueve. Entonces, en las 2 primeras fases, si lo pillas lo suficientemente pronto, el ejercicio físico moderado y sostenido, y ahí es mejor hacer pequeñas sesiones, por ejemplo, 5 minutos o 10 por la mañana y 5 minutos o 10 por la noche, con eso es suficiente, esa activación despierta a los albañiles del cartílago y le ayudan a reconstruir, y el cartílago se puede reconstruir por el movimiento, ¿no? A mí me pasó, yo corría a fondo, me desgasté los cartílagos, me dolían, tenía una artrosis probablemente de fase 2, y a base de hacer tai chi todos los días, mañana y noche, sin falta, ahora mis rodillas están bien, ¿vale? De esto hace casi 30 años. Si ya tenemos un desgaste muy importante del cartílago, una artrosis más avanzada, ya el ejercicio no va a ayudar a reconstruir el cartílago, pero sí que puede ayudar a fortalecer todos los tejidos de alrededor y elastificarlos, y eso ayuda a reducir el dolor y a mejorar la salud de la articulación, aunque el cartílago no se recupere. ¿Vale? ¿Más cocinas? Por allí. No sé si me decís si... Perdón, un momentín. ¿Permitimos una pregunta más? Una más. Una solo. Venga, pues una solo más. Allí, por favor. Bueno, el andador es una solución a una situación que es que no tenemos mucha estabilidad. El inconveniente es que al apoyarte en el andador, de alguna manera, tu capacidad de estar de pie sola se va, digamos, debilitando, ¿no? Ahí, claro, se escapa un poco del ámbito de lo que yo hago, pero dependiendo de la patología que haya, trabajar individualmente con un fisioterapeuta podría ayudarte a fortalecerte y a ganar equilibrio para no necesitar el andador, pero no es un proceso inmediato, requiere de dedicación. El fisioterapeuta también, bueno, pues como tienes que estar a solas con él, pues es un cierto dinero. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Dentro de un mes tendremos otra charla, ahora mismo no recuerdo del tema. Gracias. Gracias.